Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. 2018 nos ofreció uno de los años más importantes y fructíferos dentro de la historia del videojuego. Títulos como Spider-Man, Detroit Become Human, por supuesto Red Dead Redemption 2, o juegos sin ser AAA, pero yo considero pequeñas obras maestras como pudieran ser Celeste o Kingdom Come Deliverance. Pero el que se llevó el premio GOTY o Juego del Año fue God of War. No todos estuvieron de acuerdo, pero lo que quedó claro es que esta reinvención de la IP fue un auténtico éxito, y desde entonces muchos estábamos esperando, mordiéndonos las uñas, la segunda parte. La espera ha terminado, God of War Ragnarok ya está aquí, y viene pegando fuerte. Con todo lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que merecerá la pena? Antes de nada, decir a aquellos que quieran jugar a este Ragnarok sin haber jugado al anterior, que no lo hagan. Esta segunda parte incluye un resumen de lo acontecido anteriormente, pero dejar de jugar al God of War de 2018 por el hype que puedas tener por este nuevo título sería un error. Así que disfrutemos de los dos juegos. En God of War Ragnarok volvemos a disfrutar de la historia entre Kratos y su hijo Atreus. Ahora Atreus tiene mucho más protagonismo. ¿Quién es realmente Chico? Han pasado 3 años y nos encontramos en el eterno invierno. Según la profecía, esto precede al Ragnarok, el fin del mundo. Padre e hijo se disponen a evitar que esto suceda. Volvemos a los caminos para vivir un nuevo viaje. En él nos encontraremos de nuevo con caras conocidas como pudiera ser Mimir, literalmente hablando, Freya o los dos enanos, Brok y Sindri. Pero esto no se queda aquí. En este nuevo God of War tendremos muchos más personajes. Tyr, el dios de la guerra nórdico, Odín o Thor. Conectaremos mucho más con todos estos personajes. Podremos saber más de ellos y disfrutaremos de sus historias. Ninguno será visto como un mero personaje decorativo. Todos serán importantes en el lore y nos regalarán momentos maravillosos. Por supuesto, la relación entre Kratos y su hijo serán el hilo conductor de toda la historia. Pero es que esta segunda parte tiene mucho más que contar. Podremos disfrutar de varias historias secundarias que, si decidís no hacerlas, sería una auténtica pena, ya que aparte de sus puzzles y combates, también tiene parte de lore. Nada debe perderse en God of War Ragnarok. Todo es importante y disfrutable. No os ciñáis en el camino principal, a veces viene bien coger otro camino, nunca sabes qué te vas a encontrar. Si hay algo que se le echó en cara al God of War de 2018 fue la falta de jefes finales. Debéis saber que en este nuevo título nos encontraremos con muchos más enemigos y jefes finales. El combate nos va a recordar al primer título, pero estará mucho más pulido y con muchas mejoras. También tendremos mucha más sangre, por lo que los amantes del gore disfrutarán de las ejecuciones, algunas muy llamativas. No olvidemos los puzzles. Estos volverán a ser no excesivamente difíciles, pero sí que tendremos que pensar cómo utilizar nuestras armas, el escudo, fijarnos en nuestro entorno o pedir la ayuda de Atreus para poder seguir con el viaje. En cuanto a la exploración, deciros que sigue siendo un título lineal, no estamos en un mundo abierto, pero sí que tendremos muchos caminos opcionales que nos llevan a las misiones secundarias que ya os he hablado, o también a atajos. En este Ragnarok visitaremos los 9 reinos, así que tendremos diferentes escenarios y la exploración será muy importante.
juego puede durarnos unas 30 horas si vamos a la misión principal y punto, pero si queremos vivir de verdad la aventura, podemos tener un título de unas 50 horas. Si hablamos del apartado artístico, pues ¿qué os puedo decir? Se ve hermoso. Las animaciones, la iluminación, los escenarios. Se nota que todo está hecho con un gran cariño y más de una vez nos quedaremos absortos viendo un paisaje. O simplemente disfrutando un momento en el que Kratos y Atreus comen juntos en casa de Sindri. Sentimos que estamos con ellos y esas cosas son las que humanizan el juego. Las emociones estarán a flor de piel en buena parte de la historia. Y quizás en algún momento diréis que se os ha metido algo en el ojo. ¿Es un gran juego? Pues posiblemente de lo mejor que hayamos jugado nunca. Me alegro que toda la comunidad de PlayStation pueda disfrutar de esto. Quizás haya lastrado algo el título y podría haber sido más grande aún técnicamente hablando, si se hubiera quedado solo en PlayStation 5. Pero no podían dejar a tantos jugadores de PlayStation 4 sin disfrutarlo. Creo que han hecho lo que debían y ahora solo queda disfrutar todos de la fiesta nórdica. Bueno, solo me queda recordaros algo muy importante y es que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.